Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que tú te encuentres hoy. Gracias le damos al Eterno por esta oportunidad nuevamente de enseñarnos Él a través de su servidor la palabra, porque somos el vaso, el instrumento que Dios usa, no solamente a mí, a muchos que predican en las redes sociales, en YouTube y en muchos lugares, en púlpitos, en un templo, en donde quiera, afuera. Y siguiendo con lo que Dios nos revelaba, nos enseñaba, y no solamente para adquirir un conocimiento y quedarnos ahí, no. Recordemos que el propósito más de Dios es que Él nos hablaba a través de el salmista David, cuando nos hablaba en el templo este domingo que pasó. Tal vez algunos que lo van a ver el video se van a recordar, otros no, pues no, porque no están o están en algún otro lugar. Nos recordaba que el salmista guardaba los mandamientos de Jehová para no pecar. Y la idea de esto es reflexionar, es memorizar, es meditar y con esto aplicarnos la palabra para aprenderla, porque cuando tú guardas, yo guardo. Cuando yo no se está refiriendo solamente al corazón, sino aquí a la mente que Dios nos ha puesto, los pensamientos, y él hablaba de todo eso, le explicaba al pueblo. David guardó eso para no pecar contra él. Y eso es lo que el Eterno, el Padre Celestial, quiere hoy igualmente. Y todas las enseñanzas que Dios nos da, es Él revelándonos su corazón, Él revelándonos su mente, para que así como su palabra es, que es el mismo, así nosotros seamos, la palabra misma en nosotros. Que esa gloria que emana del Hijo, también nosotros emanemos esa gloria en nosotros, a través del consejo, a través de la instrucción, a través del ejemplo, a través de la vivencia de la palabra de Dios, y también para rescatar a otros, que las otras personas vean que realmente en este tiempo todavía hay gente santa, hay gente justa, hay gente pura, hay gente que Dios la ha lavado con la sangre, que la ha salvado, que la ha limpiado y que ahora la está usando para hacer un referendo para muchos, ejemplo para muchos allá afuera. Y vamos a ir nuevamente a Proverbios capítulo 12, el verso 1, y leemos a través de la Reina Valera, Proverbios 12:1. Siempre a los amados que están ahí a través de esta pantalla, viendo el video en vivo, en diferido, como quiera que lo veas, mañana, tarde o noche, te recomiendo que abras la Biblia. No solamente me veas a mí, sino agarra la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra, disculpando, la fe viene por el oír la palabra, pero también tenemos que leerla para saber si el predicador, el que está hablando, en el nombre de Jesús, está hablando la verdad. Nadie te va a engañar ahí, porque el Espíritu Santo, cuando tú tienes la palabra guardada, tal vez estás en otro lugar y escuchas a alguien que puede que la palabra la transgiverse o engañe o la mixtee con verdad y mentira. Rápidamente el Espíritu Santo que está en ti, en mí, alabado sea el Señor, te revelará que lo que se está hablando no viene del Espíritu Santo, sino que es una mentira adornada con parte de una verdad adornada con parte de mentira. Y así es como el enemigo está engañando a muchos aún en las redes sociales. Pero este medio es para hablarte de la palabra lo más pura. No es que solo yo predico la palabra pura. Hay muchos predicadores que predican la palabra sin añadirle, como dicen, lo que le añadían los fariseos, los escribas. Era para que la masa aumentara. Usted sabe lo que estoy hablando, la levadura. Así que yo le pido siempre a Dios que sea lo más pronto conciso enseñándome la palabra, así como Pablo, como los apóstoles, como los profetas predicaban el mensaje puro. Sé que va a haber una porción de error en alguna parte, porque no todo lo sé. Estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta que termine mi misión en esta tierra. Amén. Así que Proverbios capítulo 12:1 nos decía la palabra y el tema: tú amas o yo amo la corrección. En este caso es la disciplina o la instrucción de Jehová. Tú
te hiciste esa pregunta ayer, yo me hice esa pregunta ayer. Si realmente yo amo o tú amas la corrección, en otras versiones dice la instrucción, en otras dice la disciplina de Jehová. Y si tú quieres saber el significado de estas palabras, amén, vete al video anterior y ahí encontrarás el significado de la palabra instrucción, corrección y disciplina, amén. Entonces, el Señor decía 12:1 a través de lo que el rey Salomón escribió usándolo Dios a él: el que ama la instrucción ama la sabiduría. No vamos a ser muy explícitos en volver a repasar, pero este significado enfatiza, lo primero nos decía que era la humildad, la importancia, y que cuando tú eres humilde vas a abrir un camino a la corrección, amén, porque ese es el camino, y vas a obtener esa sabiduría. Eso era parte de lo que el Señor nos revelaba. Pero vamos a seguir por el tiempo hablando de la segunda parte, ahí mismo. No la leímos ayer, o la leímos, pero hoy vamos a leer la segunda parte. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mira lo que dice. Por eso tengamos mucho cuidado de a veces nosotros aborrecer. Te voy a contar un testimonio de un hombre de Dios. Creo que todavía está en la tierra, creo que todavía está, no sé si estará aquí o en su país, pero él llegó a nuestra iglesia en Carolina del Norte hace unos años. Y a veces cuando somos formados por nuestros mentores, por nuestros pastores, tenemos ideologías, pensamientos, cosas que se han como formado en nosotros. Y a veces es bien difícil creer sobre el mover, sobre lo sobrenatural, que todavía hay milagros, palabras proféticas, que están los 9 dones manifestados, etcétera. Y él contó en un testimonio, porque no aguantó, que Dios le mostró, le dijo, de que cada vez que iba a la iglesia, él, escucha esto porque el Espíritu me está trayendo esta vivencia de un hombre de Dios, un evangelista, amén, y dice que él rechazaba las palabras que yo predicaba, porque algunas no le parecían a él. No te puedo decir si él había leído la palabra totalmente, pero sí lo entendí, es que él tenía un poco de desconocimiento a la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a hacer cosas como para ti, para mí, ilógicas, cosas que no tienen sentido y que no tienen cómo demostrar, como la ciencia demuestra, la química, ciertas fórmulas y todo eso. A veces la gente quiere que uno, si en verdad existe Dios, muéstramelo, enséñamelo, como que fuera una fórmula. No, Dios solamente se cree, Él es espíritu, la Biblia lo dice, y solamente los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son verdaderamente sus adoradores. Entonces el Señor le dijo, y le mostró cómo un niño, cuando se le va a dar la medicina, no sé si tu padre o madre que estás ahí, abuelo, quien sea que tú veas, o tú joven, cuando estabas pequeño y por alguna razón te enfermabas, ponga mucha atención a esta vivencia real, porque él la contó como testimonio. Tú la vomitabas porque no querías tu sanidad, o no porque no la querías, sino porque no te gustaba la medicina. Es lo correcto ahí. Y así pasa con muchos. Así le dijo el Señor, mira, tú estás vomitando mi palabra, se lo dijo a él. Y ese hombre contó el testimonio. Pastor, necesito contar el testimonio porque el Señor me habló y me dijo que yo estaba vomitando su palabra por medio de usted. Así que hoy, en esta maravillosa mañana, tarde o noche, no vomite las palabras del Señor. El apóstol Pablo dice, recibe lo bueno y desecha lo malo. Eso es lo que hace el cuerpo. Ese es el principio del cuerpo humano. Cuando comemos, no es que toda la comida el cuerpo la absorbe, el cuerpo la necesita, el cuerpo la coge. No, hay una parte que sí, lo que realmente necesita, y lo demás es eliminado. Es lo mismo lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Tal vez yo me equivoque, tal vez tenga algún porcentaje de equivocación, pero no quiere decir que todo el mensaje no viene de parte de Dios. Amén, porque Él revela su palabra a través de su Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y Él nos dirá si es o no es. Entonces, volviendo aquí, dice, el que aborrece la represión es ignorante. O sea, esta persona estaba aborreciendo lo de Dios por medio de su pastor, porque yo era su pastor, les estaba congregando ahí. Lógico, él tenía una misión
que venir a ser aquí a Estados Unidos y después volver a su país. Pero Dios le habló, porque a veces tenemos, por eso te decía, si no tienes humildad, la falta de humildad te va a llevar a creer, porque el no tener humildad y el tener conocimiento secular te hace creer a ti y a mí de que ya todo lo sabemos. Eso es lo que pasa. Ya te voy a hablar en una versión y en varias versiones cómo dice la palabra. Muy fuerte lo que dice. Cuando alguien aborrece la reprensión, detesta ser corregido. No con consejos humanos. Aquí estamos aplicando la palabra a ti y a mí. Es cuando tú no aceptas la reprensión de tu líder, de tu apóstol, de tu mentor, de tu padre en la fe, de tu padre biológico, que es cristiano, cristiana, que es hijo de Dios. Amén. Y rechazamos, vomitamos eso. Y no nos gusta porque por eso te decía, a nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta amar la corrección. No, a nadie. Pero aquí Dios nos está enseñando que este es un principio para los hijos del reino. Amar la instrucción de Jehová. Porque al amar la instrucción, al amar la disciplina, al amar la corrección, es lo que te va a abrir el camino a la sabiduría. Por eso muchos jóvenes, muchas personas no pudieron llegar a una edad tal porque se creyeron que todo lo sabían. Y perecieron de temprana edad, murieron a no escuchar los consejos de un abuelo, de un viejo, de alguien con experiencia. También Dios puede usar gente que no es cristiana y darnos, a mí me ha hablado Dios a través de muchos. Recordemos a Moisés, me está recordando el Espíritu Santo. No le habló por medio de un anciano, por medio del pueblo de Israel, por los líderes, por las cabezas del pueblo que fueron sacados de Egipto, sino que usó ¿a quién? A su suegro, Yetro. Pero Moisés entendió que era Dios usándolo para que él no se desgastara y eligiera 70 hombres para que pudieran juzgar a Israel. Y usted sabe la historia. A veces Dios nos va a probar, por eso decía ayer el Señor, va a probar hablarnos, no a nosotros personalmente, sino usar vasos X, usar niños, personas, para ver dónde está nuestra humildad. Y seguimos avanzando aquí. Sé humilde. Reconoce que la humildad es lo que te va a llevar a amar la instrucción y llevarte al camino de la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En otra versión dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, o sea, la sabiduría. Pero dice, el ignorante detesta que lo corrijan. Por eso, declaro en esta hora que ningún ignorante hay aquí. Tú no eres ningún ignorante, tú estás aprendiendo, tú estás amando la instrucción de Jehová. Y como tema el Señor me dijo que le pusiera, cuando aborrezco la reprensión de Jehová, ¿en qué me convierto? Oiga, cuando tú aborreces la reprensión del Señor, oye, porque Él va a usar a quien sea. Tal vez tú dices, pero Él no me ha dicho nada. Sí, Él te va a hablar por la palabra a ti primero, pero también te va a hablar cada miércoles, cada domingo, jueves, sábado, cuando tú vas al templo, te habla el domingo. Ahí va a depender. Mucha gente, cuando le habla hasta aún proféticamente, rechaza la palabra profética que Dios le da para corregirlo. Porque cree que Dios solo es casas, bendiciones, amor, claro. Pero hay un principio aquí, que al hijo que Él ama, Él lo corrige, Él lo disciplina. Yo entendí eso, yo más bien me preocupo. No quiere decir que yo voy a seguir teniendo errores, pero como somos vamos a decir, no raza, pero somos personas que por el pecado de Adán traemos una genética, incluido la ley del pecado, pues somos inclinados a pecar. Entonces, Dios tiene que, a través de su escritura, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de los profetas, a través de tu pastor, apóstol, quien sea, maestro, tu padre en la fe, tu padre biológico, tu padrastro, quien sea que Dios use, un maestro, seguirte corrigiendo. Pero como te lo vuelvo a explicar, como tema, cuando aborrezco la reprensión de Jehová, ¿en qué me convierto? En esta versión dice, miren lo que nos convertimos. Oh, santo, aleluya. Esto es muy poderoso. Miren lo que dice la PDT. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el ignorante detesta que lo corrijan. Yo no quiero ser ignorante.
Yo no quiero seguir ignorante. Hay un proverbio y muchos a veces se les pregunta, ¿lo entendieron? ¿Entendieron bien todo? Y hay gente por pena, por no querer preguntar, porque quedó una duda, quedó algo que no entendió, la gente se calla. Y en el mundo secular dice que es mejor pasar de tonto o preguntar una vez que ser ignorante toda la vida. O sea, hay gente que va a seguir de ignorante toda la vida. No importa, pastor, no entendí, ministro, no entendí, profeta, no entendí la revelación. ¿Será que nos lo puedes explicar? Por eso el Señor, mira lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor le hablaba al pueblo, a los fariseos y escribas, ¿cómo les hablaba a él? Dice la Escritura en los Evangelios, por medio de parábolas. Pero a sus discípulos no les hablaba por parábola, porque él decía, viendo y no ven, oyendo no oyen, porque su corazón está, ¿qué? Duro, está, ¿qué? Como dice la palabra, está cauterizado, tiene eso, lo que tiene el prepucio. Amén, cuando se circuncidaban, tenía esa capa, el corazón, entonces ahí había una capa, amén, que no nos dejaba oír ni escuchar, y eso es bíblico. Hay gente que tú le predicas, ve la palabra y no entiende. Ahora, yo no estoy diciendo que tú lo tienes, pero cuando a ti no te gusta que te corrijan por la palabra, por el consejo, tú realmente, o yo, dice esta escritura que llegó a ser ignorante. En otra versión, vamos rápidamente, amar la disciplina es amar el saber, o sea, la sabiduría. Odiar la reprensión es ser ignorante. Odiar la reprensión es ser ignorante. Es lo contrario. En otra versión dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. ¿Cuántos de nosotros despreciamos? Mi papá, mi abuela, este viejo, este que sabe, yo sé más que él, yo estoy estudiando en la universidad, mi abuelo solo llegó a 5º grado, 1er grado, o no estudió, y hacemos conjeturas. Realmente tenemos, ¿cómo podemos decir? Tenemos un alto concepto de nosotros a pasar por debajo a la gente porque tenemos un conocimiento secular. Aquí no estamos hablando de conocimiento secular. Aquí estamos hablando de la sabiduría y el conocimiento de Dios que has adquirido a través de la entrega, a través de pasar tiempo con el Espíritu Santo y la Escritura día y noche. Comerse la Escritura, comerse este rollo. Y al comerte todo este rollo, la luz de Cristo va entrando, la luz del conocimiento va entrando. Acuérdate que cuando se habla de luz no quiere decir que es luz literal. La luz es conocimiento. Por eso la ignorancia, como dice, en mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es tinieblas. Te lo quiero enseñar. Cuando tú no entiendes la palabra, cuando tú no la estudias, no la meditas, no la pones por obra, no la guardas en tu corazón, amén, no la memorizas, allí hay, ¿qué? Tinieblas. Ahí donde opera Satanás por medio de pensamientos, palabras, por medio de sentimientos y muchas cosas. Pero yo te declaro que hoy estás aprendiendo, hoy ya no eres más, que tú no vas a odiar la reprensión para llegar a qué hacer, porque ¿en qué te conviertes cuando tú aborreces? En un ignorante. Yo te voy a leer una versión que habla y es cuando tú estudias en lo profundo en el hebreo lo que significa eso. Y dice esta versión, para aprender hay que amar la disciplina. O sea, cuando alguien quiere aprender el piano, no creas que va a aprender solo porque una vez tocó. Tiene que tener una disciplina para llegar a ser el mejor pianista. Lo mismo un cantante, lo mismo un guitarrista, lo mismo un baterista, lo mismo uno del ejército, uno que está en el árbol, porque son niveles. Igualmente lo que es la universidad, lo que es el trabajo, la empresa, todo requiere disciplina. Todo requiere. El único pueblo que realmente no quiere ser disciplinado y aprender la disciplina, yo lo he visto como pastor, como ministro, es el pueblo de Dios. Los hijos de Dios. No les gusta la disciplina. Yo también lucho con la disciplina. Orar, ayunar, buscar de Dios, meterte con Él, buscar más presencia, estar más tiempo con el Espíritu Santo. Aleluya. Ir a discipular, ir a evangelizar,
ir a los congresos, llenarte de Dios, ir a la iglesia. Hay gente que no le gusta. Y cuando se le dice, usted hermano está mal, porque no está bien, se molestan. Porque no les gusta la reprensión, no les gusta la corrección. Odian y se convierten en ignorantes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Para aprender hay que amar la disciplina. Ama la disciplina en Dios. Ama la corrección. Ama la instrucción. Porque te va a llevar a la sabiduría. Pero cuando tú la rechazas, cuando tú la desprecias, te conviertes ¿en qué? En un ignorante. Me convierto en un ignorante. El ignorante detesta que lo corrijan, dice. Odiar la reprensión es ser ignorante, dice otra versión. Esta versión dice, es tonto despreciar la corrección. Pero yo declaro que ya nadie más aquí que vea este video va a odiar, va a ignorar o va a detestar que lo corrijan. Amén. Es tonto despreciar la corrección. Y por esta última dice, para aprender se tiene que amar la disciplina, pero aborrecerla es ser un ignorante. Te voy a leer una versión que es la versión amplificada. Mira lo que dice. El que ama, esta versión como que se aproxima casi al original. El que ama la instrucción y la corrección, mira, los dos van juntos, ama la ciencia. Porque también se le llama la sabiduría ciencia, conocimiento puro de Dios, la sabiduría sana de Dios, no el conocimiento de la universidad, de los filósofos, de los griegos, del mundo. No. Esta es la sabiduría, la ciencia del Padre, que emana por su Espíritu Santo. Amén. Pero dice aquí, pero el que odia la reprensión es como una bestia salvaje. Yo me quedé impresionado. Estúpida e indiscriminada. Te lo voy a explicar aquí para que entiendas. Yo te hablaba del pensamiento hebreo y vamos a continuar, pero ya en la otra parte, el que aborrece la reprensión. En el Proverbio 12:1 se traduce como el que ama instrucción, ama la sabiduría, pero el que la aborrece, la reprensión, es como un necio. En hebreo la palabra necio puede traducirse también como bruto o bestial en el hebreo. Por eso hay que ir a las palabras originales. O sea, cuando yo aborrezco la reprensión, no solo esa palabra necio, ignorante, significa eso. No, en el término hebreo, cuando lo dicen, baar, vamos a poner necio, es bruto o bestial. Es un baar, es un bestia, es un bruto. Por eso esta versión amplificada dice, pero el que odia la reprensión es como una bestia salvaje. O sea, yo aprendí ayer y hoy y antier este versículo revelado por Dios. Cada vez que yo rechazo y siento a Dios en esta hora, cada vez que yo odio la instrucción, la reprensión de Dios, me convierto en una bestia salvaje. Oye lo que te está diciendo Dios. Tómalo. Estúpido y indiscriminado. Y Dios me dijo ayer, busca estos versículos. Yo te los voy a leer. Oh, gloria sea al Señor. Mi alma te adora. Mira lo que dice. Tengo un poquito de problemas aquí con la internet, pero vamos a hacer. Mira lo que dice Salmo 32:9. Me dijo, busca este versículo. Literalmente me lo habló. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Coge esta palabra, Salmo 32:8. Vamos a ver, Salmo 32:9, perdón. No seas, te está diciendo, como el caballo. El salmista David lo dijo. O como el mulo, los dos. Hace dos comparaciones. Estudia la fisonomía, o vamos a decir el diseño que Dios hizo al caballo y al mulo. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. O sea, entendimiento es la sabiduría, es la ciencia, el conocimiento de Dios. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. O sea, lo que cuando tú, para frenarlo, tienes que ponerle eso para lastimar su boca, algo adentro de ahí. Otro día hablo sobre eso. Y el caballo se va a detener, el burro lo mismo, porque ahí lo está diciendo. Que ha de ser, ¿qué? Sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios nos está diciendo que no seamos así en esta versión, porque el caballo y el mulo, aunque tú le hables, él no va a venir porque él no entiende.
tu idioma. Él no habla, aunque Dios hizo hablar una mula, pero ese es otro tema. La única forma para que vuelva a ti es que deteniéndole, jalándolo. Es lo que está diciendo ahí, no se puede dominar. En otra versión dice, mira, te estoy hablando de lo que Dios me dijo. No seas como el mulo o el caballo que no pueden entender. Y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. O sea, por eso te digo, lo mismo, nos está poniendo un ejemplo. La gente que odia, que no se acerca a Dios, es como un caballo y un mulo que no tiene entendimiento, que no tiene ¿qué? Que decía el otro, discernimiento, que no entienden. Así que Dios nos está diciendo esto, que cuando yo odio la reprensión me convierto, porque la reprensión es Dios llamándote la atención. Voy a profundizar aquí, porque aquí lo que está diciendo, esa palabra Baar se traduce también como bruto o bestial, resaltando la falta de racionalidad o la impulsividad de la persona que rechaza la corrección. Mira, nos compara con una bestia, con un animal. Esto es muy profundo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros aborrecer la reprensión. Y no es que se convierta solamente en una persona ignorante, no, la Biblia detalla muy enfáticamente la palabra cuando tú la buscas en el hebreo, es que te conviertes en un bruto, pero ese bruto es una bestia. Un bruto es una persona sin entendimiento, sin consejo, sin estudio, es ignorante. No ves la gente cuando no estudia, no se prepara, o tú lo ves en lo secular, igualmente en lo espiritual. Es una bestia. Nosotros veníamos como bestias. Éramos bestias, dijo el Señor. Veníamos depravados. Dios nos ha ido limpiando, Dios nos ha ido poniendo de su conocimiento, de su temor, de su sabiduría, de su ciencia. Nos ha ido integrando lo que habíamos perdido por el pecado. Y cada vez que nos acercamos más a Dios, yo siento a Dios aquí. El poder de Dios, alabado sea el Señor. Lo que de Él es la pureza de Él, vuelve a ver, a entrar a ti, porque tú y yo lo perdimos por el pecado, pero por eso tenemos que volvernos a Él. Entonces, el versículo enfatiza la importancia de la humildad, recordamos, la apertura a la corrección como el camino de la sabiduría, mientras que rechazar la instrucción lleva a la necedad, a la falta de discernimiento, similar a un comportamiento animal. Mira lo que dice el pensamiento hebreo. Mientras que rechazar la instrucción lleva a la necedad, a la falta de discernimiento. Pero hay gente que no atiende la corrección, no ama ser corregido para llevarlo a ser sabio. Está literalmente siendo una bestia, comportándose como un animal. Así nos comportamos antes de no ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, antes de aceptar a Jesús, entiéndelo. Pero ahora, a través de la misericordia de Dios que nos ha dado su palabra, que es ese consejo diario, que todos los días estamos amando la instrucción, porque eso es amar la instrucción, aunque no me guste, aunque yo siga en el pecado y Él me está diciendo, corrige eso, esta instrucción es para que quites eso y seas una mujer, un hombre sabio, y te lleve a donde yo te quiero llevar, porque eso te abrirá puertas, eso te abrirá la bendición, eso te abrirá la prosperidad, eso te abrirá muchas cosas. Otro día hablo sobre eso. Entonces, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Es un contraste fuerte. El que aborrece la reprensión, es decir, la corrección verbal o el llamado al cambio, porque eso es lo que nos llama esto, la reprensión. Por eso no nos gusta, porque no queremos cambiar. Se muestra como ignorante, como bestia, como animal. Por eso hablábamos de la palabra Baal, término que en hebreo se asocia no solo a la falta de conocimiento, porque alguien que no tiene conocimiento es un animal, ¿no? Le dicen, puede tener dinero ese hombre allá en su país, puede, pero si no tiene estudio, es una bestia, es un animal. Lo mismo es en Dios. Si tú no sabes la palabra, si tú no eres corregido por la palabra, te conviertes como un mulo sin entendimiento, como un caballo sin entendimiento. Esto es muy fuerte, esto. Yo no quiero seguir como un animal. Yo declaro que tú tampoco seguirás como una bestia sin entendimiento. Por eso amo la palabra de Dios. Por eso amo el idioma hebreo, el idioma griego, el idioma arameo en que se escribió la escritura. Porque ahí la iluminación de Dios, la luz de Cristo viene a mi vida y eso se me queda y lo guardo en mi corazón. Lo atesoro para yo no seguir siendo ignorante, para no parecerme a una mula, a un caballo, a una bestia. Por eso te lo vuelvo a decir,
el que aborrece la reprensión, que es tokahat en hebreo, es decir, la corrección verbal, porque esto es verbal, la palabra, o el llamado al cambio, se muestra como ignorante. Era el vaar, término que en hebreo se asocia no solo a falta de conocimiento, sino a una necedad animal, alguien que actúa sin razón ni temor de Dios. Así éramos antes porque no teníamos la corrección, no amábamos ser corregidos. Tú y yo no amábamos eso. Dios te lo está diciendo. Tú no amabas la disciplina para llegar a ser sabio. La disciplina, el ser corregido, la instrucción, es la que nos llevará a la sabiduría. Pero también nos dice lo contrario, el no amarla, el aborrecer esa reprensión, el aborrecer, como que decíamos, la instrucción nos llevará ¿a qué? A ser animales, aún dentro del reino. Dios no quiere animales, Dios no quiere, porque el animal Dios no lo creó para que hable. Aunque eso es otra cosa. El pecado nos hizo que no hablara, pero vamos a hablar, dígelo ahora. Nos hizo nosotros con una voluntad, nos hizo con sentimiento, nos hizo con un cerebro diferente al de los animales. Y solo Dios se puede dirigir directamente con nosotros. Los animales no pueden leer. Por eso lo está comparando aquí en el Salmo 32:9 que leíamos. Sigo y avanzo porque el tiempo ha avanzado. Este proverbio, por tanto, no está meramente aconsejando escuchar consejos. No. Sí, tienes que escucharlos, pero no solamente es escucharlos para que queden ahí en el aire, no. Por eso hay gente que va a la iglesia y escucha el consejo de Dios todos los domingos, los viernes, pero no lo atesoran, no lo guardan como lo hacía David, para no pecar para no convertirse en una mula, una bestia. Por eso tuve gente, aleluya, que era un ministro, era un hombre de Dios, una mujer de Dios, y cuando se aparta de Dios, se aparta de la corrección, se aparta del Espíritu Santo, ¿cómo actúa? Como un animal, como una bestia irreconocible. Así éramos tú y yo. Es lo que Dios nos está revelando aquí, a través de esta palabra. Por eso te vuelvo a decir, no solamente es escuchar el consejo, sino presentando un principio espiritual profundo. Amar la corrección es amar el crecimiento espiritual. Rechazarlo es resistirse a la transformación que el Eterno o que el Señor o que Yahweh desea operar para el carácter. Por eso mucha gente tenemos un carácter que Dios todavía sigue limándonos, seguimos como le dijo aquel profeta, ve a la casa del alfarero, nos sigue formando. Y cuando no le gusta lo vuelve a deshacer porque es animal. Porque no tenemos la sabiduría, no hemos amado la corrección, la instrucción. Este versículo revela el corazón de quien verdaderamente desea andar con el Señor. Amar la instrucción significa abrir el corazón al trato divino, aceptar que no lo sabemos todo, acéptalo, sé humilde y que necesitamos ser corregidos diariamente. Por eso la palabra decía en 2 Corintios 3:16 que la palabra es para corregir, para instruir, para enseñar al hombre, para reprenderlo, para instruirlo. Eso es amar la instrucción. La palabra es la instrucción. Mi alma te adora, Jehová. Por eso te digo, no hay sabiduría sin humildad. Necesitamos corrección para ser moldeados conforme al carácter de Jesús, del Mesías. Y no hay sabiduría sin humildad. Dios lo está repitiendo aquí. No hay crecimiento sin confrontación. La corrección es una confrontación. En cambio, quien se niega a ser corregido se aísla en su propia necedad, cerrando las puertas al consejo divino. No, yo no quiero nada de iglesia, yo no quiero nada de Dios, yo sigo mi vida, yo soy así, yo estudié, yo no necesito de Dios, yo no necesito Biblia, yo no necesito consejo de manos, ¿ok? Es un animal. Ahora yo entiendo, ¿para qué voy a hablar con un animal si no me entiende? Sino por eso mucha gente cuando se convierte en esa persona por la falta de instrucción, Dios tiene que usar cosas fuertes para atraerlo. A alguien Dios le está hablando aquí. Estoy terminando ya. En el contexto actual, donde el ego y la autosuficiencia se valoran como virtudes, porque eso es lo que hace el mundo. Entre más conocimiento secular, entre más libros leas seculares, no estoy hablando de la Biblia, de lo que es la sabiduría del Señor, sino la sabiduría diabólica y humana, el ego y la autosuficiencia son valoradas. ¡Wow! Esta enseñanza nos confronta. ¿Amamos realmente la sabiduría o solo lo que nos hace sentir cómodos? Por eso yo veo la reacción de las personas.
que la palabra misma, la corrección los incomoda. Yo he visto miles de familias, miles de personas irse de la iglesia, resentidos, golpeados ellos, según el pastor le tiró una indirecta. Yo le he dicho a la iglesia, yo no tiro indirectas, tiro directas, porque la palabra de Dios es directa. Va y es como dijo, como una espada, la compara, de doble filo. Que si no corta una cosa, corta al salir, corta por aquí, doble filo. Está hablando de aquí, mira, un filo aquí y un filo allá. O sea, si no te corta por un lado, te va a cortar por el otro. Tú sabes esa escritura. La palabra de Dios, eso tiene ese poder. Entonces, la corrección del Señor, ya sea a través de su palabra, de situaciones de la vida o de personas piadosas, es una expresión de su amor, no un castigo, y todos lo ven mal de esa forma. El amor por la instrucción refleja, por la corrección o por la disciplina, lo que va a reflejar es la disposición de aprender y de que el alma sea guiada, afinada, restaurada, para ser después usada por el Padre. Dios te está hablando esta tarde, esta mañana, esta noche, sobre esta palabra profunda. Y te está diciendo a través de el tema de hoy: cuando aborrezco la reprensión de Jehová, ¿en qué me convierto? La Biblia dice que te conviertes en un ignorante, en una bestia, en un bruto, en un necio. Y eso es muy peligroso. En la versión amplificada decía, pero el que odia la reprensión es como una bestia salvaje, estúpida e indiscriminada. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te pido que a través de este consejo, de este proverbio 12:1, que es muy profundo, que tú sates a tu hijo Salomón, nosotros amemos de a partir de hoy, en el nombre de Jesús, la instrucción. Amén, amarla, porque al amar la instrucción, yo amo la sabiduría, la ropa. Esto es un espíritu, es una persona, la sabiduría. Pero si yo la detesto, si yo aborrezco la reprensión, la instrucción, llego a ser como un necio, llego a ser como alguien sin conocimiento, como un tonto, como un bruto, porque así lo dice, ignorante, bestia, así lo dice esta palabra, estúpida, indiscriminada. La palabra estúpido es que no tienes entendimiento. Por eso dice, el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Es una persona estúpida, otra versión lo dice. ¿Cuántos cometimos ciertas cosas porque no sabíamos la corrección? Pero hoy el Señor te está hablando. Padre, gracias te doy por esta palabra. Bendigo a todos los que están ahí viendo este video. Que esta palabra de hoy, Padre, que tú nos has complementado de lo de ayer, la pongamos por obra, atesoremos esta palabra y que reflexionemos sobre ella, lo que tú nos has revelado, lo que tú nos has enseñado. Yo no aborrezco tu reprensión, Señor. Y yo no soy ninguna bestia, yo no soy ningún mulo, ningún asno, ni nada. No, Señor, yo amo tu reprensión y amo la sabiduría. Yo amo, Padre, tus palabras, tu instrucción, tu disciplina, porque ella me lleva a ser un hombre sabio en ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo tu palabra, bendigo todo aquel que está atrás de las redes. Si nos da la oportunidad, mañana estaremos nuevamente aquí enseñando tu poderosa palabra. Que este mensaje sea de bendición para muchos, en el nombre de Jesús. Solo termino aquí. Dale like, compártelo. Si tú sientes sembrar, el Señor me decía, vamos a poner un link ahí debajo de cada el sell, para que tú lo puedas hacer. Yo no estoy monetizando nada de esto, pero el Señor dice que hay gente ahí que quiere colaborar, que quiere ofrendar, que quiere contribuir para la causa del reino. Esto es bíblico, así que yo no le voy a quitar la bendición a muchos y vamos a poner el sell para que tú lo hagas ahí. Siembra en este ministerio. Este ministerio es un ministerio que si tú siembras, tú vas a ver cosecha. No es un ministerio estéril. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo, y nos vemos pronto. Si con el favor de Dios, shalom.